que va a salir. Ay, que acá. Ahí está. Ahí. Listo, ahí está. Ahí está. Bueno, te empiezo a preguntar, ¿cómo conociste Scouts Argentina? Mira, yo vivía en Estados Unidos, viví 6 años, y cuando volví de Estados Unidos, allá en Estados Unidos es una práctica muy normal. El escultismo en sí está dividido entre hombres y mujeres, igual es muy, muy prototipo como en las películas, y es laico. Entonces yo conocía un poco como de la actividad en sí, y nosotros, yo iba a la primaria donde tenía una maestra de inglés que iba a una iglesia. No sé, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Lanús. ¿Conocés Devoto? Sí, sí, sí. Hay un shopping, el shopping de Devoto, a la vuelta hay una iglesia. Esa iglesia tiene un grupo scout muy cerca de mi casa, y yo tenía una maestra de inglés en la primaria que iba a esa iglesia, y cuando mi mamá, como yo vivía en Estados Unidos, yo sabía inglés, así era su favorita. Entonces mi mamá tiene una relación muy cercana con ella, y le cuenta como que estábamos ahí con unos temas de integrarnos, de que no encontrábamos grupos, actividades, cosas para hacer, y le dice, mirá, mi iglesia tiene un grupo scout cristiano, y habré empezado a ir a los 10 años y creo que dejé a los 15, o no, habré ido a los 8 o 9 y sí dejé a los 15, porque ahí empecé a ir a la iglesia y las actividades de jóvenes se me superponían. Claro, bárbaro, genial. Bueno, eso ya medio que lo hablamos, pero por las dudas te lo pregunto. ¿Se considera una entidad religiosa? ¿Scouts? No, No, es laico. es laico. Es una entidad, perdón, saco esto porque voy a dar vuelta Dale, tranqui, mi no te preocupes. pantalla, porque tengo que enchufar el celular. Ahí va. Yo estoy igual. Es una entidad laica. Sí, Hoy está asociado a distintas entidades religiosas, pero Scouts de Argentina es en teoría laico. Es más, hubo un problema grande hace como 6 años, 7, porque Scouts de Argentina permitió que haya líderes homosexuales, o sea, nada, como corresponde, porque es una entidad laica, no puede hacer distinción, y bancó públicamente la homosexualidad, y muchos grupos retomaron y se salieron de Scout de Argentina y se empezaron a armar otras asociaciones de Scout, entre esas mi grupo. Yo ya no iba a Scout en ese momento, mi grupo se fue de Scout de Argentina y entró a otra asociación que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, es una asociación laica. claro, no sabía eso, mira. Interesante. Se armó bardo, fue intenso. Qué Y dado feo. que es una asociación laica, hace que los campamentos, especialmente los regionales y los de distritos, sean muy diversos, porque todos los grupos, hay muy, muy, muy pocos grupos sin denominación, muy pocos grupos laicos, porque como te digo, están apoyados económicamente por una entidad religiosa, y como las entidades religiosas son distintas, o sea, hace que haya, tipo, yo iba y éramos medio que los únicos cristianos, y después había, tipo, un montón de católicos y había un par de musulmanes. Y después tenés como las divisiones por religión, y tenían un campamento grande todos los católicos, teníamos nosotros un campamento anual evangélico y así. Claro, bien, genial. Bueno, ¿me contarías un poco más del área en la que estabas vos dentro de Scouts y cuál era tu función ahí? Mira, yo era, los Scouts se dividen en rangos por edades. Tenés la manada, son los más chicos, todo, o sea, el hilo de Scouts, por lo menos en Argentina, está hilado como el marco teórico vendría a ser el libro de la selva, de la película, de los ositos y el chaboncito. Bueno, tenés, entonces todo tiene como nombre de animales y cosas así. Vos tenés la manada, que son los más chicos, son de 7 años, me parece, que son a preadolescentes, a 12, 13. Después tenés la unidad, que es el grupo de adolescentes, propiamente dicho, enchufe, que es de 12, 13 a 17. Después tenés los caminantes, que son de 17 a 20.
Y después tenés los rovers, que son los más grandes, que son de 20 a lo que, y pasas a ser líder. Yo cambié líder de como los grupos, tenías tu mini división, no me acuerdo ahora el nombre, porque nos dividían hombres y mujeres. Tribus, eran tribus. Claro. Y yo era el líder de mi tribu. Entonces, básicamente, cada división de edad tiene sus tareas específicas y aprende cosas puntuales, específicas. La manada es muy de, bueno, vamos a estar, nos vamos a conocer, aprender los principios del escultismo, que es en realidad una práctica y es como un grupo a nivel mundial que se basa mucho en valores de la lealtad, de la hermandad y como educar en esos valores. Se aprenden mucho los valores porque son muy chicos. En la unidad aprendes como lo básico de supervivencia. O sea, en la unidad aprendes a funcionar como lo que uno estereotipadamente se imagina un scout, tipo, o sea, aprendes a hacer nudos y esas cosas. En caminantes aprendes a hacer cosas un poco más elaboradas. Bueno, yo sé, si me tirás ahí en la nada misma, sé hacer mesas, tipo, sé hacer carpas, sé hacer raftas funcionales, sé filtrar agua con piedras, como que te enseñan tipo cosas de supervivencia puntual y a poner en práctica muchas cosas que se aprenden en la manada porque empezás a liderar otros. Claro. Y así. Entonces, yo era el líder de mi tribu y nada, básicamente llevas a cargo las órdenes que te dice tu líder, que en realidad hacíamos muchas cosas de servicio a la comunidad, o sea, entre nosotros y hacia afuera, y aprendíamos mucho de supervivencia. O sea, esos eran como los dos pilares básicos. Bien, perfecto. A ver, ya me comenzaste lo que te seguía, pero te quería preguntar, ¿qué distingue a los scouts tradicionales de los religiosos? Yo creo que lo que los distingue es que los religiosos tienen como una carga moral agregada, porque aprenden los valores de los scouts tradicionales en un marco cristiano. Supuestamente el inventor del escultismo era un chabón llamado Baden-Powell, sí. Que era, allá ni me acuerdo qué era, no sé, pero era algo tipo, era un militar o algo así, que había, o sea, conocía a muchos pibitos tipo que estaban en las malas, en las drogas, y se los llevó a entrenarlos, pero para que puedan salir como de ese estado de vida, y los entrenó físicamente como si fuesen militares, pero también en valores para que puedan avanzar en la vida. Entonces, eso como que genera el escultismo y medio se crea así, como si fuese un programa de rehabilitación, por así decirlo. Entonces, tienen valores básicos, fraternidad, hermandad, apoyo al otro, o tipo, no sé, ser honrado, ser leal, ser tipo transparente, ser puro, ser verdadero y todo eso. Y lo que tiene el escultismo religioso es que le agrega el núcleo central de Dios a todo eso. Claro. Entonces, pues, nosotros llegábamos, izábamos la bandera, orábamos, íbamos, hacíamos nuestras actividades, a la hora de la merienda teníamos un devocional y después, taza cada uno a su casa. Las actividades de scout también están muy relacionadas a las actividades de la iglesia, porque es la entidad que te banca, entonces son los scouts de la iglesia tal, y en los campamentos habían partes que eran como un campamento cristiano, tipo, eran scouts, tipo, hacías cosas de scout, y no sé, después tipo pintaba tener una reunión. Claro, todo mezclado, sí. Digamos. Todo mezclado. Era una confusión, porque aparte yo en ese momento iba a campamento scout y campamento cristiano, y era como que, todo lo mismo. Claro, qué bueno igual. Sí. Bueno, ¿cuál podrías decirme que es el objetivo de Scouts? O lema o la misión. Yo creo que el Scout tiene un lema en general. ¿Pasa? Eso no Zoom. Bueno, vale. Mi mamá. Tiene un lema que es dejar el mundo en mejor estado del que se lo encontró. Y ese lema atraviesa todo lo que hacemos. O sea, si estamos en un lugar
dejar lo mejor de lo que encontramos a nivel, no sé, si ensuciamos, levantamos, limpiamos y limpiamos de más. Entonces, como que por ahí esa era la proyección donde más se lo veía, pero la idea es formar personas y humanos que estén comprometidos con las causas que sean importantes para mejorar el lugar en el que estamos. Me encantó, re sustentable, amé. Es re sustentable, es Me re green, encanta. es re sustentable. Buenísimo. Bueno, ya me hablamos. ¿Podrías nombrar las principales actividades que desarrollan? Sí. Yo creo que de las principales, si tengo que pensar hoy, es servicios a la comunidad. O sea, servicios en términos generales, pero especialmente servicios de mantenimiento de comunidad. Si había algo que salíamos a pintar tipo parques, plazas, a levantar basura, hacer cosas que sean a nivel estructural sustentables para la comunidad. Y después es todo muy puertas adentro, es entrenamiento en supervivencia, entrenamiento en sustentabilidad y entrenamiento en valores. Creo que esos serían como los 3 pilares de lo que se encarga. Porque también nos enseñaba a ser re sustentables, tipo yo aprendí a, o sea, reciclar y hacer cosas piolas para el medio ambiente. Muy adelantados, digamos. Muy. Muy bueno. Ahead of time. Genial. ¿Reciben algún beneficio? Bueno, recibían en su momento, algún beneficio como una subvención estatal al ser una entidad nacional. No, nada. Que vos sepas. nada, Claro. nada. Es más, pagábamos una cuota nosotros. Porque Mirá. había que mantener de alguna manera, no sé si todos, nosotros sí, había que mantener de alguna manera todo lo que se hacía, porque no se recibía, más allá de las donaciones de la iglesia y del sustento económico de la iglesia, no se recibía absolutamente nada de parte del Estado. Perfecto. Bueno, esto yo me elegí. Bueno, respecto a los campamentos y a tu experiencia, ¿a qué edades se dirigían usualmente? Mira, o sea, en cuanto a lo teórico hay para todos, yo creo que el foco de los campamentos estaba entre los 13 a los 20 años. Como que esa es la edad puntual a la cual están dirigidos y pensados los campamentos. Me acuerdo que fui a uno que estuvo espectacular, que era un campamento regional de todos los distritos de Buenos Aires. Y era temático, la temática era el Hobbit. Entonces estaba re divertido, había un montón de actividades, pero que estaban espectaculares, pero qué sé yo, para los más chicos por ahí no había nada muy volador de cabezas y para los más grandes tampoco. Entonces como que el foco puntual son esos, que son tipo de los 3 a los 20 años. Claro, perfecto. Bien. ¿En qué época del año se acostumbraban a realizar los campamentos y qué duración tenían? Vos tenés 2 tipos de campamentos. Los de tu grupo y los largos distritales. Los de tu grupo se hacen siempre en verano y duran una semana. Después mi grupo se puso medio pobre y lo empezó a hacer tipo de 4 días. Pero no es culpa de Scouts, es culpa de mi grupo. Y después tenés los distritales, los regionales, los más grandes, que se hacían a mitad de año y esos sí duraban tipo en vacaciones de invierno y esos duraban tipo 3 días. 4. Después hay otros tipos de campamento que, para que ahora tengo esto abierto, que lo quiero googlear porque quiero decirte bien el nombre. Yo nunca fui a uno de estos. Acá tenés el Jamboree, que es un campamento de scouts de todo el mundo. O sea, es un campamento de scouts mundial, pasa una vez cada 4 años. A ver cuántas personas fueron. Mirá, ¿dónde está esto? Yo una vez uno fue en Chile y casi voy. Sí. Este fue. ¿Y por qué no fui? Porque ya no estaba. El año pasado fue en Chile. Sí. Y fueron 13.000 personas. Una banda. Terrible, una banda. Claro, eso me sí. Mirá, pará. Acá tengo datos estúpidos. O sea, el primero fue en 1920 en Reino Unido. A ver, ¿cuál fue el que más fueron?
creo que fue el del 2019, 45.000 personas en Estados Unidos, en West Virginia. Claro. No, es una, o sea, sacado, y siempre dicen lugares así. Qué bueno, qué Sí. bien, mira. Y después hay otros, Llama tipo, atención. había un campamento que también era como regional, pero latinoamericano, pero todas cosas así. Los que realmente eran factibles que fueran son esos dos. Claro, Después ir es genial. soñar mucho. Claro, bueno. Los campamentos, ¿tenían una estructura particular a seguir o varían de acuerdo a la edad? No, sí, tenían una Open bar. estructura. Nos levantábamos temprano, no tan temprano igual, como campamentísticamente temprano, tipo 8, desayunábamos, limpiábamos nuestras cosas, después teníamos 1 hora para limpiar nuestra ropa y nuestras pertenencias. Sí, porque había que hacerlo. Y después de ponerle de 10 al almuerzo, teníamos actividades de supervivencia de todo tipo. Almorzábamos, normalmente de 3 a 5, en los del verano había pileta, tipo tiempo de pileta, en los otros era tiempo libre. Y después tenías la merienda, después de la merienda probablemente tenías como el momento religioso, cena, y después de la cena siempre había un juego nocturno. Siempre hacías algo. Estaba muteada y yo estaba hablando. Buenísimo, claro. Bueno, a ver qué sí. ¿Cuánto tiempo lleva por lo general la preparación de un campamento? En tu experiencia, ¿no? Ahí estoy. Te preguntaba, ¿cuánto tiempo lleva por lo general la preparación de un campamento? Yo preparé un par, y yo te diría que para prepararlo bien, uno así tipo de verano, 3 meses, más o menos. En planear, Bien. en pensar, en juntar todo, o sea, en juntar la plata que necesitas para comprar las cosas que necesitas, el prearmado y todo lo que tenés que hacer hasta que llegues al campamento, 3 meses. Con 3 meses armás un buen campamento. Bien, genial. Si tenés más tiempo, mejor, porque la gente tiene más tiempo para pagar, entonces conseguís más cosas, pero con 3 meses vas bien. Genial. Bueno, ¿cómo se componía el equipo de organización y áreas de colaboración de un campamento típico? Tenés vos dentro del grupo Scout, tenés como los directores, no me acuerdo el nombre, los directores, en mi caso era un matrimonio, y después tenés los líderes de cada división, tipo líderes de manada, líderes de la unidad, líderes de caminantes, líderes de rovers. Ese consejo es el que arma y el que dirige el campamento. Después es todo muy informal, como que no hay, por lo menos en el mío no había roles muy definidos, o sea, mi líder en ese momento era la hija de los directores y era la más pila, entonces ella armaba todo y el resto como que se sumaba a ayudar, pero porque ella era así, no está definido. Claro. Bien. ¿Los colaboradores recibían algún beneficio económico? No. O sea, que era que no, pero bueno. Creo que algún que otro grupo, depende de cuánto aporte la iglesia, puede ser que les pague en algún momento algo. Ah, mira. Pero por ahí, tipo, un viático y algo más. El mío no, porque el mío era pobre. No había recursos. ¿Y vos colaborabas en todo dentro de un campamento? ¿En qué estuviste específicamente? Y yo estaba medio en todos lados. Por mucho tiempo solo fui acampante, pero después, mientras yo iba creciendo y yo también era una de las más activas, estuve de a ratos en la coordinación y de a otros ratos en la ejecución de las cosas que se armaban, especialmente las actividades tipo los juegos nocturnos. Entonces me encargaba de ir y estar y hacerlo. Qué copado. ¿Y eran grandes los campamentos o eran...? No, eran grandes, o sea, depende del grupo. Mi grupo, en su mejor momento, creo que yo iba a tener 70, 80 personas. Y éramos esos. Bien. Eran grandes. Hay otros grupos que son una inmensidad. Porque el mío era bastante joven, el mío debe tener 20 años. Hay grupos que tienen 150.
Claro, claro. O sea, Claro, los claro. grupos, hay uno que está cerca de mi grupo, que era el mismo distrito, el Martín Rodríguez, tiene 150 años y debe tener 300 miembros. O sea, el Martín Rodríguez es una desquiciadez. Y Claro. así hay muchos. O sea, nosotros llegábamos y éramos re pichis porque somos un grupo así, y en los campamentos regionales eran todos inmensos y tenían todos tipo un montón de cosas, y nosotros estábamos ahí tipo, de pedo me trajo mi mamá. Pero, Claro. pero igual Bueno, era un número. ¿qué te iba a decir? Están atrás mis papás hablando, así que bueno, se escucha. Me perdí mis preguntas. ¿Qué diga, Ariana? En relación a la modalidad de Sí, campamento, ¿cómo dormían? ¿Dormían en carpa, carpas? carpa. ¿Dormían en una habitación? Carpas Siempre, siempre. siempre, siempre, siempre. Íbamos a Aparte, lugares me que imagino, tenían sí, no habitaciones, que tenían galpones por si llovía. Si llovía igual dormíamos en carpa, pero si era una tormenta tipo de rayos, que es peligroso dormir en carpa porque te cae un rayo en la carpa, dormíamos adentro. Yo he claro, dormido en carpa con lluvia, he dormido en carpa con lluvia fuerte. Ahora, si se inundaban las carpas o si era una lluvia tipo con rayos, nos íbamos a un galpón y todos dormíamos, teníamos bolsa de dormir y aislantes. Entonces nos tirábamos ahí y no, mira, dormíamos ahí. mira, qué bueno. Yo nunca fui a un campamento en carpa, No, nota de color. rustiquísimo, no lo recomiendo. No, No lo recomiendo. Mi novio, pero bueno, no, está buena la experiencia. Nico, Te bancás cualquiera ahora, vas a cualquier lado y estás como, Nico, qué viste que, toronchada. no sé si sabes de los summer camps. Bueno, Sí, sí, Nico me he enterado. duerme en carpa en los summer camps todo el tiempo. Es la opción, ¿no? De Tenés elegir. Nunca fui, pero vos sé tenés, cómo es. yo tampoco nunca acampé en un summer camp, porque antes de ponerme de novia con Nico no me interesaba. El primer año que me puse de novia con Nico estaba rindiendo parciales, no me podía ir a acampar, Claro, y estaba recién hace un mes con él, no tenía el compromiso, y el año pasado, o sea, este año no hubo, así que pandemia. el año que viene tampoco va a haber. Eh, Qué bárbaro. pero vos tenés cuartos, tenés pabellones, tipo los cuartos son como de 4 o 5, los pabellones son como de 20, pero con camas, y carpa. Y él duerme en carpa. ¿Qué le pasa, enfermo? ¿Por qué? Entonces el hijo del Dios pastor que santo. arma estos campamentos. Puedes dormir en tu Claro, casa puedes si elegir cualquier querés. cosa. Tipo, O sea, puedo elegir cualquier cosa, pero yo esa gente no la entiendo. no confío, no Pero bueno, confío. no confiaba en su novio. No confío en mi novio. Bueno, esta pregunta es importante. Dime. ¿Tenían un predio propio o específico para los campamentos en Buenos Aires, tu grupo? No, nosotros no. Y Otros sí. regionalmente no. Otros tal vez, porque por ahí eran más grandes y lo podían comprar. Nosotros siempre nos íbamos, es más, nuestros campamentos, los primeros, nos íbamos a lugares re prácticos. Yo he ido de campamento a Córdoba, me he ido Ay, de qué lindo. campamento a Sierra de la Ventana, ahí después me empecé a ir de campamento a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. Se empezó a empobrecer la cuestión. Claro, claro. Y ponele, los campamentos distritales que hemos tenido, uno me acuerdo que fue en el Parque de la Ciudad, ahí en Lugano. Eh, Otro fue en el Parque Saavedra, como que nos daban lugares así random que alquilábamos, predios muy grandes, pero no hay, que yo sepa, grupos que tengan un lugar designado, Claro, que alquilan, yo digamos. lo sepa. Claro, van y alquilan. Bárbaro, genial. Bueno, esto son dos. ¿Qué actividades y servicios incluye la tarifa que pagan los acampantes? Todo, absolutamente todo. Comida, Desde todo tipo de actividad, o sea, de educación con recursos. Bueno, nosotros hacíamos muchas cosas con palos y con tablas, mucho con madera, todo eso estaba incluido, la comida, todos servicios tipo de instalación y el lugar. Hacíamos muchas cosas artísticas también, entonces todo estaba incluido, todo. genial. Y el tipo comida, traslado también. Traslado también, Bárbaro. Buenísimo. Eh, todo.
Bueno, ahora hablando más de los campamentos que hacían ustedes, bueno, igual hablamos toda la entrevista de los campamentos que hacían ustedes, pero hablando más de lo evangelio, quizás de lo Sí, religioso, eh, perdón, perdí. ¿Era un objetivo atraer personas no creyentes o inconversas, digamos? sí, sí. Bien, ¿y por qué crees que era un objetivo? ¿O por qué era un objetivo? Eh, Porque el escultismo, al ser un movimiento mundial, si bien el nuestro era religioso, es mucho más atractivo para que la gente conozca a Dios que invitar a un campamento totalmente cristiano. Porque si bien habían puntos de encuentro cristianos, no era 100% cristiano, no había no había oradores especiales ni nada. Era un campamento divertido por encima del resto de las cosas, entonces era como un punto de conexión mucho más fácil. Claro, tiene un elemento diferente, digamos. Sí, 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 y era mucho más relajado también. Vos en un campamento cristiano es como que, bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, esto, que lo otro, y en el de Scout éramos todos cristianos, pero era mucho más relajado, porque por eso, no estaban tus líderes, no estaban tus pastores, entonces es como que, bueno, es un campamento de amigos y de paso hablamos de Dios un rato. Claro, Era más la onda, era el más vibe. informal. Bueno, Sí, bárbaro. ¿Asistían o eran invitadas personas no creyentes? ¿De tu parte o de tus amigos o de tu grupo? sí, 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 sí. Bien, bárbaro. Amigos de la escuela especialmente. Claro, y no tenían problema, digamos. No, 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 no. Porque no generaba la intensidad de, de Ay, la me iglesia. están dando medio mal internet y se trabó todo en tu contestación. Era mucho más relajado para ellos y disfrutar más porque no estaba la intensidad Sí, religiosa de una claro, actividad propiamente cristiana. claro, lo que medio que charlamos, perfecto. Bueno, Claro. es la anteúltima y te dejo en paz. Dale, dale. Dice, Tire, tire. sí, en lo personal, ¿cuál crees que es el mayor beneficio de concurrir a los campamentos de scout? Ay, los amo. Estoy enamorada, quiero matar a mis hijos en los campamentos scout. Yo creo que me formaron un montón como persona. Me dieron un espacio muy grande para conocer amigos en un punto donde había mucha libertad, porque como te digo, no hay nada religiosamente atado de manera estricta, y a la vez también te curte un montón, o sea, te acostumbra a experiencias que por ahí no estás acostumbrado de otra manera, y no es que las vas, o sea, no es que las necesitas porque vas a necesitar sobrevivir en la vida, pero sí adquirís un montón de habilidades y un montón de recursos que están buenísimos porque te forman como persona. Yo creo que es un espacio increíble de formación. Qué lindo, genial. Amo. Re Bueno, mandaría a mis previo hijos a en esta scout. entrevista, Mm, ¿interpretabas a los campamentos religiosos como o de una manera turística, como algo turístico? sí, ¿Sí? ¿Y por qué? sí, sí, sí. No sé si tanto los de scout, pero sí los religiosos. Yo voy a Lapen, no sé Sí, si conoces, sí, has sí, sí. ubicado, sí. Y en Lapen hay un montón de gente que es del interior y que viene a Buenos Aires para ir a Lapen. O sea, que el que viene acá para ir a ese campamento, lo mismo con la Gram. Y en realidad, cuando yo vivía en Estados Unidos, mi iglesia en Estados Unidos era muy grande y tenía muchas iglesias en el resto del país y también hacían un gran campamento a los que iban de todas esas iglesias. Yo tengo una amiga acá que va a una iglesia que también tiene muchas iglesias en el resto del mundo y hacen un campamento anual en Estados Unidos y ella ha ido varias veces para allá de manera turística, pero con el fin de ese campamento. O sea, para mí son una re herramienta que se podría explotar más, pero Mm, son una re herramienta. Además, tienen estos campamentos tipo el Jamboree y los mm, otros regionales y distritales que son enormemente turísticos y el fin es ese. genial. Bueno, buenísimo. Terminamos. Bien, ay, espero Pero, haberte ayudado un poco. re sí, ¿para qué termino de grabar?